Amados hermanos, en esta mañana entonces nuevamente vamos a volver a ese texto tan importante y tan especial para nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12. Lo leímos el domingo pasado, hoy día vamos a continuar como la segunda parte del mismo sermón. Aquí está la verdad que el Señor quiere que nosotros entendamos bien. Dice: Jesús contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Oremos, amados hermanos. Bendito y glorioso Padre Celestial, nuevamente abrimos esta escritura para continuar reflexionando en esta verdad, en esta tremenda verdad que tú dejaste escrita, que tú mandaste. Desde Moisés en adelante quedó escrito a esta verdad, y ahora queremos pedirte en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu el que nos guíe en esta reflexión que vamos a hacer y exposición sobre esta verdad tan importante para nuestra vida. Porque queremos, como lo pedimos también en la oración anterior, guardar tus mandamientos. Ayúdanos ahora a poner atención a los detalles que tú quieres revelarnos a través de esta verdad, de este mandamiento. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Como lo dijimos el domingo pasado, nuestro Señor Jesucristo fue absolutamente enfático cuando afirmó esa verdad que Él dijo a Pilato. Ustedes se recuerdan que Él dijo algo que nunca antes había dicho, nunca antes había afirmado, y solamente se lo dijo a Pilato. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y una de las cosas que Cristo iba a hacer por medio de esa verdad que Él vino a dar testimonio, que Él vino a revelar, era restaurar a los escogidos, al tipo de relación con Dios y entre ellos para la cual todos nosotros fuimos creados. Nosotros nos descarriamos en un momento, nos separamos del amor de Dios, caímos de la gracia, fuimos destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3. Pero Cristo vino a restaurar esa relación con Dios. Y lo más importante que Él tiene que decir con respecto de esta relación restaurada con Dios es que vamos a tener que amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Esas 4 cosas quiero que ustedes las tengan muy presentes. Para eso, nosotros el domingo pasado ya vimos 4 importantes afirmaciones. La primera: Jesús es la revelación de Dios. La segunda fue viendo y gustando a Dios como imprescindiblemente hermoso. Tercero, vimos amar a Dios es primero, amar a nuestro prójimo es segundo. Y también esa verdad que el Señor nos declaró en su palabra: su corazón está lejos de mí. Y todo parte de lo más importante. Todo lo que nosotros vimos se pudo resumir en que para amar a Dios nosotros tenemos que conocerlo. Para amar a Dios tenemos que conocerle. Dios no sería honrado por un amor sin fundamentos, por un amor simplemente porque yo amo a Dios. No, tiene que tener fundamentos. De hecho, no es posible algo así. No es posible amar al verdadero Dios si tú no entiendes quién es, si tú no sabes quién es. Vas a amar a un Dios imaginario. Si no conocemos nada de Dios, no habrá nada en nuestra mente para despertar ese amor.
Si el amor no viene del conocimiento de Dios, entonces no tiene sentido llamarlo amor de Dios o por Dios. Entonces, a esos 4 puntos que vimos la semana pasada, vamos a ir agregando otros 4 más. El primero dice, lo opuesto de amar a Dios es aborrecer y menospreciarle. Jesús dijo, que recuerden esas palabras, ahí en Mateo 6, en el Sermón del Monte, el Señor lo dijo muy claramente en Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fue muy claramente el Señor. No podemos servir a Dios, a 2 dioses. Lo opuesto de amar a Dios es aborrecer o menospreciar. Estas son fuertes palabras emocionales, hermano amado. Yo lo estoy consciente. Son palabras muy fuertes, aborrecer, menospreciar. Pero son palabras que nacen de las emociones. Ellas implican que la contraparte positiva, que es amar, también es una emoción fuerte. Entonces, amar a Dios es una fuerte emoción interna, no meramente una acción externa. Si bien se manifiesta a través de la obediencia a sus mandamientos, nace de esa emoción interna. Por eso es posible que alguien diga que servir es en este mandamiento es la palabra clave e implica que amar a Dios es servir a Dios. Pero eso no es lo que dice el mandamiento. Dice que la razón por la cual tú no puedes servir a 2 señores, en este caso a Dios y a las riquezas, es que detrás de tu comportamiento hay 2 pasiones. Tú no puedes servir a 2 porque van a haber 2 pasiones y que son diametralmente opuestas, completamente lo opuestas. El Señor que dijo, si sirves a 2 señores, siempre vas a aborrecer a uno y amar al otro. Ahí están las 2 pasiones. Aborrecimiento versus amor o devoción versus menosprecio. Nuestro Señor Jesús no iguala amar a Dios con servir a Dios. Esas son 2 cosas muy distintas. Y fundamental que servir a Dios es amar a Dios, eso es un error. Nosotros vamos a servirle en la medida en que nosotros verdaderamente amamos a Dios. Una generación adúltera también es algo que el Señor usó para aclarar esta problemática que tenemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Ustedes recuerdan cuando los fariseos llegaron al Señor Jesús y ellos no tenían ningún amor por Dios, no tenían amor por Dios ni por Jesús. El Señor lo dijo. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Maestro, deseamos ver señal de ti. Jesús respondió de una forma que aclara la naturaleza de amar de Dios. Inmediatamente, ¿qué les dijo el Señor a ellos? Cuando ellos pidieron que el Señor mostrara una señal, Él les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, como está escrito en Mateo 12:39. ¿Por qué los llamó adúlteros? ¿Por qué llamó a esta generación adúltera por pedir señal? Porque Dios era, para los judíos, hay que entender esto, que Dios para los judíos era el esposo. Israel era la esposa, como dice en Ezequiel 16:8. Y Jesús fue ese Dios que vino a reclamar a su esposa infiel. Él vino a buscar a esa esposa que se había descarriado. 400 años sin profeta y Israel se había descarriado y se había convertido en una esposa infiel. Y él vino a reclamarla. Por eso es que Jesucristo se llama a sí mismo el esposo en Mateo
capítulo 25, versículo 1, ahí al final lo dice. Él se llama a sí mismo el esposo. Piensen, ¿por qué separaría una esposa representada por Israel, delante del esposo, en este caso de Jesús, y demandara de él una señal? ¿Por qué separa? Si la esposa conoce al esposo, ¿por qué le va a pedir señal? Jesús dice que no es por la ignorancia, no es que los israelitas no tenían idea y no sabían y eran una esposa inocente, sino más bien porque tenían un corazón adúltero, estaban en adulterio espiritual, por supuesto. En otras palabras, Israel no ama a su esposo. Israel ama a otros benefactores, y en este caso buscaban la gloria de los hombres, como Jesús les dijo en Mateo 23, y buscaban la gloria del dinero, el poder, como dice en Lucas 16. Lo que esto nos enseña sobre el amor que Jesús demanda por Dios, recuerden que estamos hablando del primer mandamiento, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Por lo que el Señor entonces demanda el amor por Dios es que como el amor de una esposa fiel tiene por su esposo, y no meramente un comportamiento externo, sino que Él está demandando que nosotros le amemos como una esposa fiel. Más bien un afecto entrañable y admiración y deleite por aquel ser que amamos. Y en este caso, nuestro Dios. Debiera ser modelado no en el servicio de un esclavo. Si bien nosotros hoy día sabemos que en el Nuevo Testamento somos llamados esclavos de Cristo, pero no es la forma en que nosotros vamos a demostrar nuestro amor por Él, sino como dice en el Cantar de los Cantares, ahí en el capítulo 1, versículo 4, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Nosotros vamos a amar a Dios por lo que Él es, por todo lo que Él representa, pero en la medida en que lo conozcamos. Por eso, ahora veamos este tema del corazón, del alma, de la mente y de la fuerza. Cuando Jesús demanda que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, Él se refiere a que cada facultad, cada capacidad de nuestro ser debiera expresar la totalidad de nuestro afecto por Dios. Y por eso menciona estas 4 facultades, estas capacidades. Debiera de expresar la totalidad de nuestro afecto por Dios, la totalidad de todas las formas en que nosotros verdaderamente le atesoramos. Estas 4 facultades o capacidades se relacionan en su significado, corazón, alma, mente y fuerza, pero no son idénticas, son distintas, a pesar de que nosotros siempre hemos hablado de que como seres humanos, nosotros tenemos un cuerpo, pero lo que somos nosotros, ¿qué somos? Alma y espíritu. Y tenemos un cuerpo. El cuerpo es otra cosa totalmente independiente. Pero nuestra alma se puede hablar de que se compone de 4 cosas. Mente, alma propiamente, corazón y la fuerza que proviene de ahí. Veámoslo en detalle. Corazón denota el centro de nuestra vida sentimental y emocional. Por eso siempre se habla del corazón que siente de una u otra forma, pero sin excluir el pensamiento. ¿Sí? Pero el corazón es de donde nacen, en otras palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos. El alma, por otra parte, denota nuestra vida. Es la vida que tenemos dentro de nosotros, como un todo, que es la conjugación de la mente y del corazón. La conjugación de esos dos. Y la mente denota específicamente la capacidad de pensar, de entendimiento. Por eso el Señor aquí lo dice en 4 formas distintas, pero está hablando en el fondo del alma.
Y la fuerza denota la capacidad de una voluntad vigorosa y decidida de nuestros deseos, intenciones, propósitos. Todo lo que nosotros queremos hacer lo vamos a manifestar a través de la fuerza. Por eso el Señor dice que debemos amar a nuestro Dios con con nuestro corazón primero, después con nuestra alma, mente y fuerzas. La función de estas facultades y capacidades en relación con amar a Dios es para demostrar ese amor, para demostrarlo. Es posible que el corazón se mencione primero porque parece por sobre todo ser la fuente del amor que se expresa por el alma, el raciocinio, la mente, el entendimiento y la fuerza, la voluntad. Pero recuerden que todo es uno, es una sola cosa. Solamente que se manifiesta como en estas cuatro formas que son distintas, pero son una misma cosa. En todo caso, el punto es que toda facultad y capacidad que nosotros tenemos debiera demostrar en todo momento que Dios es nuestro supremo tesoro. Eso es finalmente lo que el Señor nos está diciendo a través de este mandamiento. Cada capacidad, este es el sexto punto, cada capacidad atesora a Dios por sobre todas las cosas. Y eso, todos estos 4 puntos que mencionamos es para atesorar a Dios por sobre todas las cosas. Esta observación es sumamente importante, por lo cual les voy a pedir que pongan mucha atención. Este es un problema que necesitamos comprender y resolver en nuestras vidas. Por eso es tan difícil para nosotros, que somos hijos de Dios, que hemos llegado a conocer a Dios y que hemos leído en la palabra todo sobre Dios, amarlo a Él por sobre todas las cosas. Por eso quiero pedirles que pongan mucha atención. Amar a Dios es esencialmente atesorarlo. Yo no lo adoro a Él por sobre todas las cosas simplemente porque yo digo que Él es Dios, sino que porque verdaderamente yo lo atesoro. Y amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas significa que cada una de esas 4 facultades o capacidades debe atesorar a Dios sobre todas las cosas. Tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Y no solamente algo intelectual, sino que algo que verdaderamente nazca de mí. De tal manera que nuestra forma de atesorar cualquier otra cosa, también finalmente atesoras a Dios a través de eso. ¿Y cómo se puede entender eso de atesorar las otras cosas por medio de atesorar a Dios? En otras palabras, puede haber otras cosas que tú también, que sean buenas para ti, que a ti te agraden, que atesoras correctamente en alguna medida, pero no podemos atesorar otras cosas en lugar a Dios. ¿Entienden eso? Y lamentablemente nosotros muchas veces hay otras cosas que tienen prioridad sobre Dios. Podemos decir, yo amo a Dios por sobre todas las cosas, pero termino adorando ciertas cosas en mi vida como que son más importantes que Dios. Solo debemos atesorar otras cosas, lo podemos hacer, pero debemos hacer eso como una expresión de que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Dicho en otra forma, si alguna de nuestras capacidades humanas, estas capacidades que el Señor menciona, corazón, alma, mente y fuerza, encuentra algún placer en alguien o en alguna cosa, de tal manera que ese placer no es también una delicia en Dios, entonces no hemos amado a Dios con toda nuestra capacidad. Le pongo preferencia a esa cosa o a esa persona. Esta manera de ver el amor de Dios es confirmar en la manera en que Dios es amado en los Salmos, justamente. Jesús se consideró a sí mismo como la meta, como el enfoque, el cumplimiento de las Escrituras. Ustedes se recuerdan esas famosas palabras que Él le dijo a los fariseos en el capítulo 5, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Y qué les dijo ahí?
y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras solamente son un reflejo de Dios. Todo lo que dice la palabra habla y apunta a Cristo. Él es el centro de las Escrituras, de Génesis hasta Apocalipsis. No podemos imaginar que Él demanda un amor que sobrepase y cumple con todo lo que el salmista experimentó. Y pues solamente para citar 2 salmos, el 73, 25, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y en el Salmo 16, versículo 2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Él tiene que ser absolutamente todo para ti, y entonces todo lo que tú hagas va a comenzar a corregirse. ¿Qué pues significa esta exclusividad de Dios? Tenemos una pista en el Salmo 43, versículo 4, donde el salmista dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y esto apunta nuevamente a lo que nosotros habíamos visto anteriormente en el domingo pasado, cuando dijimos que Dios es imprescindiblemente glorioso. Apunta al gozo. Al gozo de todos los gozos, a ese gozo que justamente el Señor habló en su palabra, para que vuestro gozo sea cumplido. En todo me regocijo, por todas las cosas que Dios hizo. Dios mismo es el corazón de mi regocijo, la alegría de mi gozo. Eso es lo que el salmista está explicando en ese salmo. En todo me regocijo, en todas las cosas. Habrá un regocijo central en Dios. Todo gozo que no tiene a Dios como alegría central de ese gozo, es un gozo hueco que finalmente reventará como una burbuja. Y por último, tendremos que considerar seriamente esta advertencia que dijo el Señor. Miren lo que el Señor dijo. Él hizo una advertencia: no dejes que tu amor se enfríe. Por esto, yo concluyo que la demanda de Jesús de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, significa que cualquier impulso, cada acto de cada facultad, de las 4 facultades que nosotros mencionamos, y cada capacidad, debiera ser una expresión de que tú atesoras, que para ti es lo más importante, Dios, por sobre todas las cosas. Jesús advierte justamente, la más importante de todas las demandas sería ampliamente abandonada en los últimos tiempos. Él lo advierte, Él dijo que eso iba a suceder. ¿Se acuerdan ahí en Mateo capítulo 24 cuando Él está hablando del fin de los tiempos? ¿Y qué dijo el Señor ahí? Y por haberse multiplicado la maldad, estamos en esos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a suceder? El amor de muchos se enfriará. Está hablando de los cristianos, está hablando no del mundo, sino que el amor de los cristianos se va a enfriar. Mantente vigilante, que tu amor por Dios no se enfríe en estos días tan difíciles que nosotros estamos viviendo. Recuerden, le amaremos en la medida en que le conozcamos. Volvemos de nuevo al comienzo, que lo más importante es ver en Jesús el reflejo de Dios, conocerle. Y recuerda que solo Jesucristo le puede dar a conocer en su totalidad y por medio de la verdad que Él vino a darnos testimonio. Y el Señor lo dijo, Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y escuche bien esta parte. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El único que te puede revelar a Dios es el Señor Jesucristo. Nadie más. Y lo puede hacer a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de toda la gloria que ha desplegado y a través de lo que Él va a ir haciendo en tu vida. Por lo tanto, pon tu mirada en Jesucristo.
¿Se fijan cómo todo vuelve a Jesús? Todo termina en Jesús, parte en Jesús y termina en Él. A pesar de que estamos hablando de que debemos amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Solamente es posible si nosotros ponemos la mirada en Jesús. Y por eso el Señor dice, búscame, escúchame, ora. Mantengámonos en esas tres cosas. Y es la única forma en que nosotros nos vamos a verdaderamente alimentar para que el Señor Jesucristo te revele a Dios como imprescindiblemente hermoso. Y por eso el Señor Jesucristo en el capítulo 14, versículo 9, dijo estas palabras tan centrales, muy simples. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso. Ahí lo resuelve. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué nos queda a nosotros que decir? Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu, tú siempre nos vuelves a direccionar hacia tu Hijo Jesucristo, hacia aquel que es el todo y lo más preciado para ti, para nosotros, y que es el único que verdaderamente nos puede llevar a entender tu palabra y a amarte por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Bendito Padre amado, gracias por esta tu palabra y rogamos nuevamente, como lo estuvimos haciendo, que en el nombre de Jesús tú seas ayudándonos en este caminar contigo y que verdaderamente entendamos que si amamos algo en este mundo y no lo amamos porque tú eres el que lo provees, el que lo creaste, el que lo hiciste, el que lo permitiste en nuestra vida, y no te amamos a ti por sobre todas las cosas, entonces estamos amando algo por sobre ti y no queremos hacer eso. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de nuestros errores para que vayamos haciendo todos los ajustes y los cambios necesarios. Y en todo te vayamos glorificando y honrando como solo tú te lo mereces. Gracias, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya. Qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo derramado, paz, justicia y amor. En que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada
nada más importará. Cristo salva, Él lo ha dicho, solo en Él hay libertad. Su palabra es mi guía y me guía a no pecar. En mi Cristo yo confío, nada en Él me ha de faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. De su plenitud derrama su amor y su poder en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies.